Buenas tardes, mi grupo está conformado por Karen Arteaga y mi persona, Yasmín Bermúdez, y el día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo sobre análisis de caso de la sentencia 4935 del 2021. Los hechos. El 7 de junio del 2017, en la ciudad de Bogotá, Todd Eric Benson acudió a la vivienda de su expareja sentimental, Gioconda Liliana Prieto Romero, con el propósito de resolver al hijo que tenían en común, un menor de aproximadamente 2 años de edad. Una vez en el lugar, Benson atacó a la víctima con un cuchillo, propinándole varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo, como el pecho, cuello y espalda, mientras ella sostenía al menor en brazos. Los gritos de la víctima alertaron a su hermana, quien acudió al lugar y observó la agresión. Con ayuda de su madre y de un vecino, lograron reducir al agresor. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro médico donde recibió atención oportuna, lo que permitió salvar su vida. Como consecuencia de estos hechos, el 8 de junio del 2017 se realizó la audiencia preliminar ante el Juzgado 15 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, donde se legalizó la captura de Todd Eric Benson. En la misma diligencia, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación como presunto agresor del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, y el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Posteriormente, en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá modificó la calificación jurídica y condenó al procesado como autor del delito de homicidio simple tentado. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación penal, argumentando que el tribunal aplicó una agravante que no había sido imputada ni demostrada adecuadamente durante el proceso en sede de casación. La Fiscalía y la Procuraduría apoyaron esta solicitud de la defensa. Fuente: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de noviembre del 2021. Principios del derecho penal aplicables. El principio de legalidad. Este principio establece que no puede existir delito ni pena sin una ley previa que lo establezca. En el caso analizado, la conducta realizada por Todd Eric Benson se encuentra previamente descrita en la ley penal dentro del delito de homicidio, lo que permite que el Estado ejerza su poder punitivo conforme a lo establecido en la norma. Principio de lesividad. Este principio señala que el derecho penal solo interviene cuando una conducta lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido. En este caso, el ataque realizado por Benson puso en peligro la vida y afectó la integridad personal de la víctima, bienes jurídicos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico. Principio de proporcionalidad. Este principio implica que la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido. En el presente caso, aunque la conducta estuvo dirigida a causar la muerte de la víctima, el resultado no se consumó, por lo que se analiza como tentativa, lo que influye en la determinación de una pena menor en comparación con el homicidio consumado. Principio del debido proceso. El debido proceso garantiza que toda persona sea juzgada con respeto a sus derechos y garantías procesales, como el derecho a la defensa y a un juicio justo ante un juez competente. En el caso de Todd Eric Benson, este principio fue relevante dentro de la sentencia, ya que el análisis de sus garantías procesales influyó en la reducción de la pena impuesta, asegurando que la sanción se ajustara a lo establecido por la ley dentro del proceso por tentativa de homicidio. Ámbitos de validez de la norma penal. Ámbito temporal. Como los hechos ocurrieron el 7 de junio del 2017, fecha en la que ya estaba vigente la Ley 599 de 2000 del Código Penal colombiano, la conducta de Todd Eric Benson debe analizarse y juzgarse con base en ese Código Penal. Ámbito territorial. En el caso de la sentencia 4935 del 2021, como los hechos ocurrieron en la ciudad de Bogotá, Colombia, corresponde aplicar el Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, esto conforme al principio de territorialidad. Ámbito personal. El ámbito personal de aplicación
La ley penal colombiana se extiende a toda persona que comete un delito dentro del territorio nacional. En el presente caso, dicha ley se aplica al sujeto que realizó la conducta punible en la ciudad de Bogotá, Todd Eric Benson, quien debe responder ante la jurisdicción penal colombiana. Conducta. El juicio de conducta. Se necesita que sea un ser humano, productor directo o indirecto. La conducta penal debe ser realizada por un humano, quien es el responsable de producir el hecho. En este caso, el productor directo de la conducta es Todd Eric Benson, quien realizó el ataque contra su expareja sentimental, Gioconda Liliana Prieto Romero, utilizando un arma blanca. Acción u omisión. La conducta puede manifestarse mediante una acción, hacer, o una omisión, dejar de hacer algo que se debía hacer. En el caso analizado, la conducta corresponde a una acción, ya que el acusado realizó un ataque directo contra su expareja. Reacción jurídica y social. Bien jurídico. La conducta genera una reacción por parte del derecho y de la sociedad cuando afecta un bien jurídico protegido. En este caso, el bien jurídico afectado es la vida y la integridad personal de la víctima, los cuales están protegidos por el derecho penal colombiano. Dominio del hecho. El hecho fue voluntario. La conducta fue voluntaria porque Benson actuó por decisión propia al realizar el ataque, lo que demuestra que hubo intención y control sobre sus actos al momento de cometer la agresión. Prevenible. La conducta era prevenible porque existían alternativas distintas a la agresión. Benson podía haber evitado el conflicto o retirarse del lugar, pero decidió actuar de manera violenta. Evitable. El hecho también era evitable porque dependía del comportamiento de Benson. Si él hubiera decidido no atacar o detener su conducta, el daño en la víctima no se habría producido. Esto demuestra que el resultado no era inevitable, sino consecuencia de la decisión de Benson. Consciente. La conducta fue consciente porque Benson tenía conocimiento de lo que estaba haciendo y de las posibles consecuencias de su acto, especialmente al utilizar un arma blanca contra otra persona. Esto permite entender que actuó con plena conciencia, porque su comportamiento podía causar un daño grave, y él era consciente de eso. La tipicidad en este caso se trata de un tipo penal cerrado, porque la conducta está claramente establecida en la ley a través del verbo rector matar. También se trata de un tipo penal básico, porque hace parte de la forma fundamental del delito del homicidio, aunque en este caso esté en grado de tentativa. Este delito se clasifica en un delito común, porque puede ser cometido por cualquier persona. Además, es monosubjetivo, ya que fue realizado por una sola persona, la cual fue Todd Eric Benson. También es un delito de acción, ya que requiere una conducta activa, la cual en este caso fue cuando Todd Eric Benson atacó a Gioconda Prieto con un arma blanca, la cual es un cuchillo, y le propinó varias puñaladas. Igualmente es un delito de lesión, porque afecta directamente el bien jurídico de la vida y la integridad personal de Gioconda Prieto. Continúo con la tipicidad objetiva, en la cual puedo identificar varios elementos, como lo es el sujeto activo, que es Todd Eric Benson, ya que fue el que realizó la conducta. Sujeto pasivo, que es Gioconda Prieto, ya que fue la afectada del atacante. El bien jurídico afectado es la vida y la integridad personal. El objeto material en este caso es personas, ya que la persona en este caso fue Gioconda Prieto. El verbo rector es matar. En cuanto al resultado, el objetivo del atacante era causar la muerte a Gioconda Prieto, ya que las puñaladas fueron en zonas vitales de su cuerpo. Sin embargo, el resultado no se produjo, gracias a la intervención médica y a los familiares de Gioconda. También vemos que se presentó un nexo de causalidad, ya que las lesiones que sufrió Gioconda Prieto fueron a causa del ataque directo de Todd Eric Benson.
Por lo tanto, la conducta que realizó Todd Eric Benson creó un peligro real y efectivo hacia la vida de Gioconda Prieto, lo cual le atribuye el resultado. En la tipicidad objetiva se evidencia un dolo directo en primer grado, ya que Todd Eric Benson tenía conocimiento más voluntad al momento de realizar la conducta. Eso quiere decir que en el momento en que Todd Eric Benson tomó el cuchillo y apuñaló a Gioconda Prieto, tenía conocimiento sobre sus actos y aún así realizó la conducta. Asimismo, existe también la antijuricidad material, ya que en este caso puso en peligro real y efectivo la vida de Gioconda Prieto. Además, en este caso no se presentan justificaciones como lo son la legítima defensa, el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Finalmente, en cuanto a la imputabilidad, Todd Eric Benson es imputable, ya que él tenía conocimientos de que sus actos eran ilícitos. También tenía conciencia de la antijuricidad, porque sabía que al atacar a otra persona con un cuchillo era una conducta ilegal. Además, sabía que existía exigibilidad de la conducta, es decir, él podía simplemente retirarse sin recurrir a la violencia.